Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy estamos nuevamente en su programa Predio Seguro, ¿no? Y vamos a tocar un tema muy importante. Justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que siempre resulta de mucha importancia para todos los aspectos, ¿no? Considerando de que la prescripción adquisitiva tiene mucho tecnicismo, sin embargo, también es una problemática que no solo se viene generando de manera actual, ¿no? Sino que siempre ha existido, ¿no? Este tipo de preocupación, el Estado también ha tenido una participación muy activa, ¿no? Sin embargo, también es importante que nosotros podamos entender un poco más de este procedimiento, ¿no? Sobre la prescripción adquisitiva. Justamente el día de hoy estamos con una profesional reconocida y que sobre todo conoce el procedimiento administrativo sobre la prescripción adquisitiva, ¿no? Estamos con la doctora Nora Morales, quien tiene más de 20 años de experiencia en el saneamiento físico legal de predios, ¿no? Ella es funcionaria del gobierno regional La Libertad, está a cargo de la sugerencia de predios urbanos, y el día de hoy ha tenido la amabilidad de poder acompañarnos y sobre todo, ¿no? Poder compartir no solo los conocimientos, sino que también vamos a desarrollar todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer llegar, ¿no? Nosotros gustosos les vamos a absolver todas sus dudas y efectivamente también nosotros queremos también invitarlos a que ustedes puedan ver el curso que se va a dictar sobre el saneamiento por prescripción adquisitiva de dominio en todas las entidades del Estado, ¿no? Y este curso va a empezar el 26 de enero y justamente una de las profesionales que va a liderar este equipo va a ser la doctora Nora Morales, que la tenemos el día de hoy presente, la arquitecta Paola Ávila, quien es una profesional también reconocida y conoce bastante también sobre prescripción adquisitiva, y el doctor José Chuquihuanga, que quien le va a aportar el tema de la casuística y también una óptica registral. Bueno, doctora Nora, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de tenerle el día de hoy acá. Buenas tardes, buenas tardes, doctor Santillán. Los administrados, los interesados, ¿no? Como manifestó usted, algo de experiencia en los temas de formalización. Hoy día vamos a tocar el tema de formalización de predios rurales en propiedad privada a través del procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios rústicos. Sí, genial. Doctora, antes de empezar a desarrollar este tema, lo que yo les quería invitar también a los amigos que en estos momentos se encuentran en este momento conectados, yo les invito, ¿no? A que compartan, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que van a compartir nos van a permitir poder llegar, ¿no? A más personas y a su vez también poder absolver todas las subconsultas. Y no solo eso, sino que el día de hoy vamos a sortear una beca, ¿no? Una beca integral para las personas que en este caso compartan, ¿no? Dejen su comentario, déjenos su correo y también tenemos que pasar los 35 comentarios para poder llevar a cabo este sorteo. Vamos a sortear una beca para este curso, ¿no? De procedimiento administrativo, de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Para que ustedes pues tengan la oportunidad de conocer, de hacer las consultas, de tener toda la casuística del caso, ¿no? Entonces, doctora, yo lo que le quería preguntar para que muchos de nuestros amigos que están en estos momentos conectados y sepan cuál es el alcance de la prescripción adquisitiva, díganos con unas palabras un poco sencillas, ¿en qué se basa? ¿Qué es la prescripción adquisitiva, doctora? Bueno, a través del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio enmarcada en el decreto legislativo 1089 y su reglamento, el decreto supremo 032-2008 vivienda, los gobiernos regionales, ¿no? Tienen las competencias exclusivas en poder declarar el derecho de propiedad sobre predios que son de propiedad privada, a favor de quienes vienen conduciendo estos predios de manera directa, continua, pacífica, pública, en calidad de propietarios, por un plazo de 5 años contados
hasta antes del 12 de junio del 2012. Los requisitos para poder prescribir son muy sencillos. Hay una prueba obligatoria y una prueba complementaria. La prueba obligatoria es la declaración jurada de todos los colindantes o de 6 vecinos, que son formatos aprobados por la entidad formalizadora, ¿no? En coordinación con el ente rector, que es el MINAGRI. MINAGRI es quien determina todos los lineamientos sobre los cuales los BORES realizan la ejecución de los procedimientos. Y la prueba complementaria puede ser la minuta de compra-venta, una constancia de posesión de las autoridades, pago del impuesto predial, y una serie de requisitos que los encuentran detallados en la misma normatividad, ¿no? Hay muchos, pero las principales con las que los BORES trabajan es la declaración jurada de 6 vecinos o de todos los colindantes y la constancia de posesión emitida por la agencia agraria o por la municipalidad distrital. A nivel nacional es más sencillo poder trabajar con esos dos documentos. Ahora, ¿qué nos pide también? ¿Qué nos pide la norma? Que el beneficiario o el poseedor en un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿no? Y tiene que demostrar la explotación económica del predio, que esté destinado para uso agropecuario. Esos son los requisitos, son muy sencillos, y los gobiernos regionales lo trabajan a través de sus procedimientos masivos de formalización. Genial, doctora. Excelente. Estamos en estos momentos nosotros, conjuntamente con la doctora, conceptualizando cuál es el concepto de prescripción adquisitiva, ¿no? Necesariamente el procedimiento de prescripción adquisitiva, como señala la doctora, se da en predios que no son de propiedad del Estado, sino son en predios de propiedad privada, ¿no? Doctora, y en este caso, ¿no? Cuando le comento una pregunta que siempre nos realizan de manera recurrente respecto a la prescripción adquisitiva, ¿no? En ese sentido, una persona que mediante un alquiler al titular registral puede prescribir, quisiera que un poquito ahondemos en ese tema, por favor. En ese caso, esta persona no puede prescribir porque tiene un vínculo contractual, que es el documento de arriendo del terreno. Uno de los documentos que firma el beneficiario al momento del empadronamiento es la declaración jurada de que no existe problemas judiciales y que no existe vínculo contractual. Entonces, si yo tengo vínculo contractual, no puedo prescribir. Yo tengo que demostrar que tengo una posesión que le he adquirido, ¿no?, por mis actos que vengo ejerciendo sobre la propiedad o por la tradición, porque algunos, por lo general en los pueblos de las serranías, lo adquieren de padres a hijos, sin documento. Va pasando de generación en generación el terreno, ¿no? Entonces, por la tradición acumulan los años que la norma señala, que son los 5 años anteriores al 12 de junio del 2012. Si tú me cumples esos requisitos cuando yo llego a empadronarte, entonces vas a ser beneficiario y vas a ser declarado propietario. Genial, perfecto, doctora. Justamente esa es una inquietud que siempre se presenta, ¿no? Siempre nos hacen las consultas de que muchas veces hay personas que tienen un predio el cual lo tienen inscrito, sin embargo lo alquilan, ¿no? Como se llama en la sierra, le llaman a una modalidad de al partir, y tienen esta preocupación de que la persona, ¿no?, que se encuentra realizando la explotación económica, ¿no?, pudiera generarse derechos o atribuirse derechos, los cuales más adelante devendrían en una prescripción adquisitiva, lo cual ya usted nos está explicando que definitivamente bajo esa modalidad no se puede llevar a cabo la prescripción adquisitiva, ¿cierto? Así es. Ahora, uno de los requisitos, que es la prueba complementaria, es la constancia de posesión que la otorga. En los casos de la libertad, se trabaja con las municipalidades distritales. Pues el MINAGRI, como ente rector, entre enero y febrero del año pasado, aprobó un lineamiento, ¿no?, la resolución ministerial,
donde establece cuál es el procedimiento que se debe de seguir para que las municipalidades distritales puedan otorgar las constancias de posesión. Entonces, si uno revisa la normatividad, se va a dar cuenta de que es todo un procedimiento que está sujeto incluso a una inspección ocular in situ por parte de la municipalidad sobre el predio. Y en los distritos de la sierra, en los centros poblados, todos se conocen y saben de quién es la propiedad. Entonces, si hay las dudas de que alguien se haya empadronado en un terreno que no le corresponde, obviamente la autoridad no le va a otorgar la constancia, que es requisito indispensable. Perfecto, doctora. Doctora, otra consulta más que siempre nos realizan por las redes sociales y a los amigos que en estos momentos se encuentran conectados, ¿no? Les comento, ¿no? El día de hoy vamos a sortear una beca para este curso, el cual va a tocar todos los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? El cual es muy importante, amigos, muy importante porque les va a permitir manejar una herramienta la cual les va a servir para que ustedes puedan orientar a sus patrocinados, puedan conocer un poco más el procedimiento, ¿no? Entonces, este tema de la prescripción adquisitiva es muy importante. Yo también quisiera hacerle una consulta, ¿no? En este procedimiento, ¿no? De prescripción adquisitiva respecto a los documentos que pudieran acreditar la posesión, ¿no? Hablábamos de constancias de posesión emitidas por la municipalidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no? Y ese es un caso que siempre se presenta, que muchas veces hay personas que tienen documentos antiguos, ¿no? Sin embargo, entra a tallar el juez de paz, el agente municipal, emiten constancia de posesión, muchas veces hasta personas que, bueno, notables definitivamente de ciertas posesiones, de ciertos lugares, emiten estos documentos. ¿Qué trascendencia tienen estos documentos para el cómputo de la prescripción adquisitiva, doctora? A ver, doctor, mire, la resolución ministerial 029-2020 Minagri establece, 029-2020 Minagri establece los lineamientos para el otorgamiento de constancias de posesión, para el tema de predios rurales. Las únicas entidades facultadas para poder otorgarlo son las municipalidades distritales y las agencias agrarias. ¿Qué significa? Que si el administrado a la hora de empadronarlo viene con una constancia expedida por el agente municipal, no es competente para otorgarlas y tienen que ser de fecha cierta. No puede ser del 2020, si lo estoy empadronando, tiene que ser anterior, 5 años antes del 12 de junio del 2012. Pero ¿qué es lo que sí me sirven? Que no voy a quitarle o desvirtuarle el valor. Me sirven sus documentos que ellos les llaman por lo general en sierra cartas ventas, o sus transferencias de posesión que han hecho ante jueces de paz, ¿no? Que son antiguas, que son una referencia de sus actos posesorios. De repente tienen una acta de constatación de posesión de años anteriores. Todos esos documentos a mí me dan las luces a la hora de revisar el expediente de que sí lo viene conduciendo, pero paralelamente se le va a tramitar la constancia de posesión que va a otorgar la agencia agraria o la municipalidad distrital previa inspección por parte de estas entidades, al margen de los levantamientos catastrales y las inspecciones de campo que realiza el personal de la entidad formalizadora. O sea, desde febrero del año pasado, ya tenemos un lineamiento para la expedición de estos documentos por parte de las municipalidades y por parte de las agencias agrarias. Genial, doctora. Y lo que usted acaba de mencionar, pues, definitivamente es importante saberlo, porque en algunas ocasiones los que hemos visto procedimientos de formalización masiva, muchas veces nos hemos dado cuenta de que personas, a veces personas que son agentes municipales, tienen de alguna otra manera algún tipo de cargo, se aprovechan cuando existe este tipo de procedimientos para emitir estos documentos y definitivamente cobran, ¿no? Entonces ellos ven como una oportunidad para poder lucrar, ¿no? Aunque suene feo, esa es la palabra, ¿no? Poder lucrar en este tipo de actividades cuando realmente el procedimiento de formalización es gratuito y también es masivo, ¿no? Entonces, es importante lo que usted acaba de resaltar,
porque definitivamente cierra la brecha y habla solo de las posibilidades, ¿no? Respecto para continuar el procedimiento de formalización. Otra consulta más, doctora, que siempre nos hacen, ¿no? Y es importante también que usted nos pudiera aclarar, es sobre la explotación económica, ¿no? ¿Ya? La explotación económica, ¿a qué le llamamos nosotros explotación económica? ¿Cuándo se constituye o cuándo consideramos que explotamos económicamente un predio, no? Bueno, la explotación económica está referida al uso agropecuario que le estamos dando al terreno para el caso de la formalización. ¿Qué significa? Que puede tener cultivos temporales, como el maíz, por ejemplo el frijol, ¿no? Puede tener el terreno cultivos permanentes, como por ejemplo la alfalfa. Puede tener pastos naturales, que pueden ser ryegrass, trébol, grama. Puede estar en descanso también, con rastrojo de su campaña anterior, ¿no? Porque el terreno también tiene que descansar para recuperar sus sales. Entonces, cuando el personal de campo hace sus temas de linderación, verifica, y esto queda verificado en una ficha catastral, y para conocimiento, bueno, a partir de este año las fichas catastrales han sido modificadas, ¿no? Ahora el Sistema Nacional Integrado de Catastro ha pedido la nueva ficha catastral rural que a partir de este año ya se empiezan a implementar. Entonces, el ingeniero verifica los tipos de cultivo, el porcentaje de cada uno de ellos, si hay animales, vacunos, ovinos, porcinos, si el uso es pecuario, ¿no? Y, por ejemplo, puede tener 2,5 hectáreas de pastos naturales, pero debe de demostrar su explotación. Si encontramos en 2,5 hectáreas que no hay una sola bestia o un solo animal que lo aproveche ese pasto, entonces no estaría demostrando la explotación completa, ¿no? Entonces son sus pastos naturales, vamos a decir al 100% en 2 o 3 hectáreas, y 10 o 15 cabezas de ganado, ¿no? Y ahí me está demostrando que tiene explotación agropecuaria. Ahora, dentro de las modificaciones para la expedición de la constancia está la toma de fotografías a los predios. Ahora, cada predio va con su toma fotográfica y forma parte del expediente que la municipalidad va a tener para poder otorgar las constancias, donde uno puede ver al agricultor con su número de unidad catastral, que es el que se le asigna al predio, y podemos ver el tipo de explotación que ellos tienen. Genial. Muy bien, doctora. Bueno, para los amigos que en estos momentos están conectados, ¿no? Es importante lo que la doctora nos ha señalado. Y bueno, el día de hoy, como les había mencionado, ¿no? Vamos a sortear una beca. Al final de la entrevista, ¿no? Vamos a sortear una beca para el programa de prescripción adquisitiva de dominio, que como ustedes verán es un tema muy amplio, muy interesante y sobre todo muy práctico, tiene bastante casuística y muchas cositas las cuales los profesionales que lo van a dictar son de primer nivel y sobre todo están en la capacidad de orientarlos y poder desarrollar este curso con ustedes. Doctora, una consulta, ¿cuáles son los casos tipo que más se presentan en la prescripción adquisitiva, doctora? Mira, para poder determinar si en una unidad territorial vas a hacer prescripción adquisitiva de dominio o vas a formalizar sobre predios de propiedad del Estado, una de las etapas es el diagnóstico físico-legal, ¿no? Primero es la determinación de la unidad territorial, que ya se explicará el día 9, que me toca hacer mi exposición más detallada de cada una de las etapas. Y bueno, hay una etapa que se llama diagnóstico. El diagnóstico te determina, por ejemplo, mi unidad territorial va a ser el distrito, vamos a poner, de Trujillo. Todo el distrito de Trujillo es mi unidad, toda la provincia de Trujillo es mi unidad territorial, incluyendo de la provincia de Trujillo 2 distritos, por ejemplo, Víctor Larco y Trujillo. Esos 2 son mis unidades territoriales. Voy a determinar en el diagnóstico cuáles son los predios que son de propiedad del Estado, con los que yo voy a hacer formalización en predio de propiedad del Estado, voy a excluir comunidades campesinas, áreas de reserva, sitios arqueológicos, y voy a también identificar de repente por ahí un área o un polígono que según me indica, por ejemplo, mi información, mi estudio diagnóstico me indica de que ha sido un predio de particular.
Hasta ahí llegué, predio de Juan Pérez Díaz. Esa información la recabé en campo cuando hice mi diagnóstico. Entonces, Juan Pérez Díaz ha sido el dueño del fondo La Rosa. Pero yo no tengo más información de Juan Pérez Díaz. Lo busco en registros públicos y no me aparece inscrito. Sigo haciendo mis búsquedas y digo, a ver, voy a buscar en el inventario de fondos. De repente fue un predio afectado y expropiado por reforma agraria. Entro al inventario de fondos y encuentro a Juan, el predio La Rosa, afectado simplemente, ¿no? Afectado. ¿Qué hago? Recurro a los archivos, al archivo de la Nación, a los archivos que aún mantiene COFOPRI sobre los predios expropiados y afectados, y en el expediente de afectación veo que este fondo La Rosa fue afectado en su inicio y posteriormente fue declarado inafecto en su totalidad. ¿No? Entonces, al ser declarado inafecto a través de una resolución, sigue siendo propiedad de particular del hacendado de ese entonces, de Juan Pérez Díaz. Pero está bien, Juan Pérez Díaz, propietario no inscrito, se le afectó y luego se le declaró inafectable, sigue siendo propiedad privada. Pero de él no encuentro más. Hago una búsqueda a ver si tiene herederos, nada. Registralmente inscrito, nada. Entonces, ¿qué hago? Como yo tengo ese expediente de afectación, ahí está el polígono que en su momento se levantó. Se inserta en la base gráfica, se incorpora el predio a la base y se hace prescripción adquisitiva de dominio en un predio de propiedad de particular no inscrito. Entonces, por primera vez voy a incorporar ese predio al registro, pero como no está inscrito, invoco la prescripción adquisitiva de dominio a favor de mis poseedores calificados como aptos, ¿no? Y en la resolución pido que se generen por primera vez, anotadas preventivamente, tantas partidas como tantos beneficiarios hay. Distinto que si el predio estuviera inscrito. Si el predio estuviera inscrito, solamente pido que se anote en la misma partida, en diversos asientos, a mis beneficiarios declarados aptos, ¿no? En este caso, es un predio no inscrito, que yo tengo que hacer el procedimiento y le invoco el registro a través de una resolución que anote, por ejemplo, que genere 80 anotaciones preventivas a favor de los 80 beneficiarios de un predio que fue de propiedad de Juan Pérez Díaz no inscrito, que después de los estudios que ha realizado la entidad formalizadora se ha determinado que se trata de una propiedad privada no inscrita. Y se genera. Esos son los casos que más hemos encontrado sobre áreas de propiedad privada no inscritas, que quedaron en el limbo, ¿no? Y que están conducidos por terceros que vienen de padres a hijos, de generación en generación, los actos de posesión. Claro, y estos actos no se han venido regularizando de la manera No, correcta. porque como fue un predio afectado y no expropiado, quedó ahí a nombre del hacendado o a dominio del hacendado, murió, los hijos quizás vendieron, ¿no? Y los yanaconas o los campesinos, agricultores, con el paso de los años han venido conduciendo. Desde la época de que sufrimos el tema de reforma agraria hasta la actualidad, en muchas partes de la sierra han quedado muchos predios en esa condición, ¿no? Es más, reforma agraria afectó, expropió y no adjudicó. No hizo adjudicaciones individuales. Entonces, en algunos casos, pues encontramos el fondo a dominio del Estado, trasladamos el dominio, ¿no? Y hacemos los temas de formalización en propiedad del Estado. Y aquellos de particulares lo trabajamos de acuerdo a lo que establece la normativa, ¿no? Que se ajusta bastante a lo que es en predios del Estado hasta el punto 5 más o menos, y luego ya cambia porque acá no hay tema de saneamiento, ¿no? Todo es de frente, determino propiedad privada e ingreso. Genial, genial, doctora. A los amigos que en estos momentos se encuentran conectados, ¿no? Pedirles que déjennos sus correos, déjennos su número de teléfono para que puedan entrar a este sorteo y puedan ganarse su beca,
¿no? Es importante que lleguemos a los 35 comentarios y que también nos dejen esos datos para poder ingresar. Doctora, respecto al procedimiento que usted nos está señalando, definitivamente, pues es muy interesante saberlo, porque muchas veces como abogado o a veces como ingeniero, como técnico, nos llegan estos casos, ¿no? Y no sabemos identificar qué procedimiento es, si es que es un procedimiento de formalización de predios en el Estado o cuándo se va a aplicar la prescripción adquisitiva. Lo que usted nos está mencionando definitivamente despejan muchas dudas, ¿no? Ahora, en ese sentido, hay personas las cuales en el procedimiento tienen su propiedad, digamos que, y se ven con la sorpresa de que un tercero está llevando a cabo este procedimiento para poder generar la propiedad a su favor. Entonces, digamos que, por ejemplo, Joel es el titular registral y aparece el señor Juan Pérez y yo me entero, no por publicaciones, porque me hicieron de conocimiento y efectivamente me acerco a la plataforma del gobierno regional y determino que sí, efectivamente, esta persona está tratando de prescribir mi fondo. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis acciones que yo debería realizar, doctora? Bueno, una vez que se ha realizado la calificación de los expedientes levantados en campo y se ha determinado cuál es la lista de los beneficiarios aptos para ser declarados propietarios a través del procedimiento de prescripción, la entidad formalizadora cursa oficio y hace llegar los padrones a 5 entidades: a la municipalidad distrital, al juez de paz, letrado o no letrado, a la agencia agraria. Se publica en la misma oficina de la entidad formalizadora para que aquel que esté en desacuerdo con que Juan Pérez se titule pueda sacar los datos, obtener toda la información en esos padrones publicados por un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Para que pueda formular su oposición. Esta publicación de padrones se formaliza a través de un acta que es suscrita por los funcionarios respectivos, ¿no? En este caso, el alcalde distrital, los jueces de paz, la agencia agraria, ¿no? El representante del gobierno regional de trámite documentario, etc. Dentro de los 5 días siguientes, vencidos los 10 días de publicación, se nos hacen llegar las actas. Vencidos los 10 días posteriores tiene el interesado o el que se sienta afectado en formular su oposición. La oposición la tiene que hacer con las formalidades que establece la norma, es decir, a través de un documento suscrito por un abogado, adjuntando los documentos que acrediten su reclamo y su oposición, indicando que él tiene el derecho de propiedad o que tiene los documentos para acreditar mejor derecho de propiedad que el posesionario que ha solicitado el empadronamiento. Estos documentos ingresan por mesa de partes del gobierno regional y se resuelven en primera instancia por la misma entidad formalizadora. En este caso, en el caso de la libertad, por ejemplo, la gerencia de adjudicación de terreno, ¿no? En el caso de otros lugares, pueden ser, creo que hay diversas direcciones que están a cargo de formalización rural. Entonces, es la primera instancia, es la misma entidad formalizadora la que resuelve. De haber impugnación, solamente procede el recurso de apelación y pasa a una segunda instancia. En esta segunda instancia ya lo resuelve la entidad de mayor jerarquía de acuerdo al ROF del ente formalizador. Genial, doctora. Y con eso acabaría el procedimiento administrativo, ¿cierto? Exacto. Con eso acabaría el procedimiento administrativo de oposición, que puede ser declarando procedente la oposición, ¿no? Entonces el expediente ya no continúa su trámite, o puede ser declarada improcedente. Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo de he presentado o he invocado el registro de predios 10 anotaciones preventivas con respecto a una unidad territorial donde tengo 10 predios de prescripción, de los cuales 2 están con oposición. No paraliza el trámite de los otros 8. Los otros 8 continúan su procedimiento, porque es masivo, ¿no? Continúan su procedimiento, se convierte el derecho de propiedad para luego emitir los instrumentos y los otros 2 quedan pendientes.
Una vez que sale la resolución de improcedencia, por ejemplo, continúo el trámite. Si ya me venció la anotación preventiva porque dura un año, pido su renovación automática, ¿no? Y continúo el procedimiento. De lo contrario, si fuera procedente su oposición, entonces muere en primera instancia, ¿no? Y ahí es, o en segunda instancia, y esa unidad catastral, pues el predio solamente queda con unidad catastral y tendríamos que ver la forma de cómo empadronar a la persona que ha ganado la oposición, ¿no? Para que puedan hacerle todo su procedimiento y pueda adquirir ya su instrumento de formalización. Genial, doctora. Y bueno, a las personas que en todo caso, ¿no? Que el procedimiento o que con esta finalidad o con esta actividad culmina ya el procedimiento administrativo, ya tendrían expedito su derecho o en todo caso pudieran recurrir ya a la vía judicial, ¿no? Esa sería ya la siguiente instancia, ¿no, doctora? Claro, vencidas las dos instancias ya tienen el camino libre para el Poder Judicial, ¿no? Genial, genial, doctora. Es importante, estimados amigos, quienes se encuentran en estos momentos conectados, ¿no? Ayúdennos a compartir para que esta información pues vaya al amigo, al primo, al vecino, tal vez al colega, ¿no? Que de repente está en estos momentos un poco con las ganas de poder entender estos temas que la verdad son sumamente técnicos, pero en Indesa contamos con los mejores profesionales que, bueno, como el día de hoy la doctora Nora nos ha dado unos minutos de su tiempo para poder compartir esta información y sobre todo, pues, ¿no? Que este contenido sea gratuito, sea abierto para todos ustedes, ¿no? Doctora, una consulta también adicional, ¿no? Respecto al tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Muchas veces cuando se prescribe, estas partidas antiguas no son del todo precisas, ¿no? Puesto que anteriormente no se tenía muchos instrumentos de precisión, ¿no? Y digamos que nosotros podríamos, en todo caso, determinar que una prescripción se va a hacer sobre una partida registral. Sin embargo, cuando sumamos los componentes que van a prescribir, porque quien tenía el derecho de propiedad, pues ya definitivamente no va a oponerse porque ya vendió o porque de repente no está interesado. En este caso, cuando el componente, la suma de los componentes sería distinta, mayor o menor que la partida matriz, ¿qué actividades se tuvieran que realizar, doctora? Bueno, si nosotros tenemos un predio que esté inscrito, por, vamos a decirte, en fanegadas, ¿no? Es una unidad distinta a la del sistema métrico decimal, ¿no? Porque ahora trabajamos con hectáreas, ¿no? Entonces, la entidad formalizadora vamos a decirte, puede requerir al registro hacer un trámite, un tema de prevalencia registral, ¿no? O también puede hacer un proceso de rectificación de área del predio matriz, de ser necesario, ¿no? Ahora, si dentro de ese predio no es necesario realizar ninguno de esos dos temas de prevalencia registral o rectificación de área, cuando registros públicos de esa unidad, de ese polígono, tú le presentas solamente, vamos a decir, el 20% para hacer prescripción y queda un 80% libre, me puedo acoger a la cuarta disposición complementaria del reglamento en lo que respecta a independizaciones, porque no es factible determinar el área remanente del predio inscrito. Entonces, hay varias salidas, ¿no? Habría que ver la casuística. Sí, doctora, y esas salidas específicamente que usted está dando es importante porque muchas veces, ¿no? Las conclusiones, toda la información que usted tiene, no, lamentablemente no tenemos un manual, no tenemos un código civil, así como tuviéramos un compendio de normas. Sin embargo, la experiencia y el conocimiento es lo que nos da este tipo de salidas, ¿no? Es importante que las personas que en estos momentos están conectadas entiendan eso y que sobre todo, ¿no? En esta capacitación que se vaya a llevar a cabo sobre el curso de prescripción adquisitiva, va a tener estas aristas, va a tener este tipo de análisis, que no solo va a ser un curso teórico, ¿no? Sino también
va a hacer un curso práctico. Usted mencionó, doctora, ¿no?, que efectivamente, pues, ¿no?, anteriormente no se hablaba sobre un sistema decimal, ¿no?, sino que a veces las áreas, ¿no?, se constituían en base a instrumentos o a medidas de producción, que eran las anegadas, ¿no? En este caso, es importante, ¿no?, que usted de repente nos pudiera explicar cómo es el análisis de las partidas registrales, cómo es que se establece, ¿no?, de manera casuística, cómo es que se establece que yo determino que estoy sobre una propiedad privada. Muchas veces, ¿no?, yo le explico esto porque muchas veces encontramos partidas matrices, encontramos una supuesta superposición, pero ¿cómo es que llegaríamos a este dato de que estamos sobre propiedad privada, doctor? Bueno, como le manifesté, doctor, primero tenemos una etapa, ¿no? Es la segunda etapa, porque la primera es determinación de la unidad territorial. La segunda etapa es la elaboración del diagnóstico físico-legal. El diagnóstico físico-legal me va a poder determinar el universo de predios factibles a ser formalizados dentro de la unidad territorial y me va a poder determinar cuáles son las áreas de propiedad del Estado que voy a trabajar, cuáles son las áreas de propiedad privada en las que voy a trabajar. Ahora, yo encuentro una partida que está a nombre de un grupo campesino. El grupo campesino, los Picaflores, inscrito. Voy al registro, saco su título archivado y veo su plano. Ese plano yo lo llevo al GIS y el personal GIS lo va a escanear, lo va a georreferenciar y lo va a superponer con la base gráfica que mantiene el gobierno regional. Y obviamente esa área va a caer sobre un área donde no hay catastro. En una zona no catastrada no tengo catastro en esa parte. Bueno, propiedad privada con un plano levantado con instrumentos rudimentarios de topografía, ¿no?, como lo hacía Reforma Agraria anteriormente, con teodolitos, etcétera, etcétera, y ahora trabajamos con GPS submétricos diferenciales, ¿no?, 100% precisos. Entonces, en los temas de prescripción adquisitiva de dominio, yo no tengo por qué hacer una etapa de saneamiento físico-legal, como si lo hago en predios de propiedad del Estado. Simplemente determinamos el polígono, se superpone con la base, no hay superposición con ningún otro colindante y entro y hago el levantamiento catastral. Si encontrara yo una duplicidad o una superposición, vamos a suponer, el grupo campesino, el Picaflor inscrito en la partida del registro de predio, de la propiedad inmueble, en Trujillo, y en el registro de predios en Trujillo, dos partidas distintas con un mismo titular registral de un mismo predio. En ese caso veo que se han generado dos partidas para un mismo derecho. Pues, ¿qué hago? Invocaré al registro que a través de un proceso de cierre de partidas por duplicidad, ¿no?, me haga prevalecer la más antigua. ¿Y por qué lo sigue SUNAR como un tema de duplicidad? Porque en su texto único ordenado no hay ese tema de doble migración, porque son errores de doble migración. Pero encuentro dos partidas del mismo predio, el mismo propietario, totalmente en dos secciones distintas, predios rurales, propiedad inmueble, ¿no? Entonces, lo tramitamos como un tema de cierre de partidas por duplicidad en coordinación con SUNAR, se lleva a cabo todo el procedimiento, se publica en el peruano y me quedo con mi partida limpia. Es decir, eliminé la supuesta duplicidad, ¿no?, o superposición, como querramos llamarle, ¿no? Se eliminó. Pero ¿qué pasa? Ese predio no es de Trujillo, ese predio es de Sánchez Carrión, pero está inscrito en Trujillo. Entonces tendría que hacer otro acto, que es pedir el traslado por competencia a la unidad, a la oficina registral correspondiente. De esa manera vamos, ¿cómo se dice?, arreglando la situación real y jurídica del predio, ¿no? De tal forma que una vez que hayamos eliminado inexactitudes registrales o cualquier dificultad que encontremos, podamos hacer nuestros temas de prescripción completamente limpios. ¿Por qué? Porque no debe haber cargas, no debe haber gravámenes. Para eso se le notifica a los titulares de cargas, de gravámenes, ¿no?, y a los propietarios registrales, ya sea a través de su domicilio en RENIEC, persona natural, si es jurídica, a través de la SUNAT, ¿no?, como contribuyente. Entonces dejamos completamente limpio, vamos a decir, toda esa área para entrar a hacer la prescripción. Gracias a Dios hasta el momento nos ha ido muy bien.
tenemos una buena cantidad de predios declarados por prescripción a favor de muchos agricultores beneficiarios, sobre todo en nuestra serranía. Qué bueno, doctora. Sí, efectivamente, pues es un tema muy importante y sobre todo, ¿no? La forma como usted lo viene desarrollando. Usted dijo algo muy importante respecto a cómo se llevaba el proceso de diagnóstico y efectivamente, no solo la oposición está ligada o solo la persona quien tiene el derecho registral es quien puede oponerse. En este caso también quienes son los titulares de las cargas o gravámenes también podrían llevar a cabo esta oposición, ¿cierto? Así es. Genial, doctora. En las redes sociales nos está preguntando nuestro amigo José Cala. ¿Cómo está, José? Nos pregunta, ¿cuáles pueden ser considerados un medio de prueba en caso de oposición o en un proceso de prescripción, considerando que no tiene una partida? Debo entender que quisiera un poco, nuestro amigo José Cala, poder explicarle cuáles serían adicionalmente o un poco entrar a detallar cuáles serían estos procedimientos antes de repente de pasarle las preguntas a la doctora, ¿no? Es importante, amigos, que por favor pudieran compartir, pudieran en estos casos también dejarnos sus comentarios, dejarnos su correo o su teléfono para que puedan entrar al sorteo, ¿no? Llegamos a 35 comentarios y procedemos a sortear una beca integral para el curso de procedimiento de prescripción adquisitiva de todas las instituciones del Estado, ¿no? Es importante que ustedes sepan eso porque se van a ver favorecidos, ¿no? En este programa tratamos de que se pudiera llegar a más personas y sobre todo tratar de darles este conocimiento. Doctora, explíquenos sobre la pregunta que nos ha hecho nuestro amigo José Cala respecto a las pruebas, por favor. Bien. Bueno, yo, oponente, voy a tratar de desvirtuar los actos de posesión que ha pretendido acreditar, ¿no?, el que ha sido empadronado, ¿verdad? Porque para ser empadronado tienes que haberme demostrado una posesión directa, continua, pacífica y pública, conduciéndote como propietario. Como yo me estoy oponiendo, tengo que desvirtuar cada uno de esos presupuestos. Tengo que demostrar que su posesión no es pacífica, no es directa, no es continua, no es pública, y que tampoco se conduce como propietario. De repente es mi guardián y yo tengo un documento que le hice de guardianía. Con eso desvirtuaría su condición de conducción como propietario. De repente yo tengo mis documentos de pago del impuesto predial anteriores a la fecha 5 años antes del 12 de junio del 2012. Entonces, perdón, del 24 de junio del 2012. Entonces, ese pago del impuesto predial es una prueba para mí. De repente tengo un certificado de inscripción del predio en el padrón de prestatarios de los fondos rotatorios. O también puedo tener declaración o documento público privado de transferencia de posesión con firma legalizada ante juez de paz o ante el notario público. O puedo tener un certificado en el que conste que el predio estuvo inscrito a nombre de él, ¿no?, de él o de su padre o de su abuelo en el padrón catastral por la ex Dirección General de Reforma Agraria. O puedo también tener un certificado a nombre de él como posesionario del predio que ha sido empadronado por el INEI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y diversos documentos que la 032 los establece. Con todos esos documentos son las pruebas complementarias para acreditar actos de posesión. Las pruebas obligatorias son la de todos los vecinos, la declaración jurada de todos los colindantes y de 6 vecinos, de los comités o fondos u organizaciones de los productores agrarios de la zona y de los comités, comisiones o juntas de usuarios de los usuarios de agua, ¿no? Esas son las pruebas con las que podría demostrar que él tiene más documentos que acreditan sus actos posesorios con respecto a quien se ha empadronado. De repente era su partidario y aprovechando los temas de formalización, el partidario, ¿no?, se hizo empadronar, pero el opositor tiene la hijuela, la troncal, como le llaman, de que esos terrenos fueron del abuelito, ¿no?, que lo compró por un troncal y con las hijuelas le dio a diversos hijos y él ya es hijo de uno de ellos. Entonces, esos documentos antiguos que la gente en campo los conserva,
son documentos que pueden acreditar un mejor derecho, ¿no?, de posesión con respecto al que se ha empadronado. Genial, doctora. Doctora, otra consulta más que siempre nos hacen, que son preguntas muy recurrentes, ¿no? Y es importante hacer la aclaración. Muchas veces, ¿no? Las posesiones en predios rurales lo hace el papá. Sin embargo, el papá ya se alejó, no está y se queda el hijo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿los hijos pueden prescribir a los padres? En este caso sí, porque no es un derecho, no tienen un derecho inscrito. Como le digo, doctor, el agricultor y el campesino adquiere la posesión por la tradición, porque los padres también han sido posesionarios. Nosotros, si retrocedemos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que hasta antes de la reforma agraria, todo el Perú estaba formado por fundos o haciendas que estaban a nombre de unas cuantas familias, ¿no? Después del proceso de reforma agraria en adelante, con el tema de la expropiación, se dan las adjudicaciones individuales a favor de los diversos beneficiarios y las adjudicaciones a favor de grupos campesinos o ahora ya comunidades campesinas, ¿no? Entonces, no tenemos mucho que investigar con respecto al derecho de propiedad de alguien que me diga, yo lo adquirí de mi abuelito y mi abuelito fue beneficiario de reforma agraria, está en su resolución, ¿no? Acá está su resolución, le dieron su título y nunca lo inscribió. Ah, tiene un título, es del abuelito, ¿sí? Entonces, tu abuelito fallecido, sí, hemos hecho la declaratoria de herederos, todo, me demuestra, ¿no?, que el heredero y hay un derecho no inscrito que prevalece sobre un acto de posesión de un tercero. Se podría evaluar todo eso. Porque muchas veces los títulos verdes de reforma, algunos no los llevaban y no los inscribían en el registro, porque usted sabe que el registro, pues, en nuestro caso, no es obligatorio que uno vaya e inscriba su derecho. Simplemente con una minuta, con mi escritura, es declarativo, no es constitutivo. Entonces, yo ya soy propietario. Llevamos al registro porque queremos obtener seguridad jurídica, ¿cierto? Entonces, mi título verde no inscrito, y viene uno y dice, soy posesionario, lo he comprado y me presenta documentos falsos, lo logro demostrar porque tiene el título del padre, no inscrito, que acredita su derecho de propiedad. Genial, doctora. Excelente. Una consulta más, ya que estamos tocando estos temas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no? Si es que yo me hice o yo continué un procedimiento de prescripción adquisitiva y lo hice, ¿no?, en mérito a documentos falsos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ha sucedido de que los jueces de paz o a veces funcionarios digamos que alcalde del centro poblado u otras autoridades, ¿no? Empiezan a emitir documentos antiguos, ¿no? Con fecha pasada. Y estos documentos son merituados, ¿no?, por la administración pública, en este caso por los gobiernos regionales, y en virtud de ellos es que ya se genera un derecho, una prescripción adquisitiva, y el titular registral o la persona que tiene el derecho de propiedad jamás se enteró. ¿Qué pasaría en estos casos, doctora? Bueno, doctor, uno de los requisitos es que una vez calificado el expediente o los expedientes que van a ser objeto de declaración de propiedad por prescripción, nosotros procedamos a hacer la anotación preventiva en la partida registral, ¿no?, de esta persona natural o jurídica. Pero para hacer la anotación preventiva, hacemos la anotación preventiva y terminado ese acto, estamos en la obligación, según la norma, de cursar carta u oficio al propietario registral, ya sea a través de si es una persona natural, obtenemos su dirección de la RENIEC. Y si es una persona jurídica, tenemos que oficiar a la SUNAT para que nos indica si está inscrito como contribuyente y cuál es su último domicilio fiscal. Cumplimos con hacerles llegar las cartas a estas personas. Si es que el domicilio de la persona jurídica o la persona natural es indeterminado o incierto, entonces procedemos a hacer la publicación a través de carteles.
Los carteles se publican en el mismo predio, en la agencia agraria, juzgados de paz, en la municipalidad y en la entidad formalizadora. Y los propietarios van a poder tener conocimiento de este procedimiento que se está iniciando. O sea, publicidad hay. Incluso hay una etapa, que es la tercera, de promoción y difusión, donde se hace de conocimiento público a través de, ya sea de la prensa, ¿no?, de los medios de comunicación, de que el gobierno, la entidad formalizadora va a ingresar a determinada zona a hacer determinados trabajos, ya sea en propiedad privada o del Estado. Entonces, fluidez y comunicación y publicidad al respecto hay, y se cumple con lo que señala la norma, ¿no? Al haberse cumplido con remitir oficios a la SUNAT, a la RENIEC, y no obtener una respuesta con respecto a sus domicilios, la norma señala que basta el informe de la persona que autoriza la continuación del la continuación del procedimiento. En este caso, pues es el abogado que hace diagnóstico y saneamiento, ¿no? Así es, conjuntamente con el funcionario responsable del área. Genial, doctora, está bien, perfecto, ¿no? Y en todo caso, considero, ¿no?, que si es que las personas, pues, llegaron a titularse de mala fe, llegaron a iniciar el procedimiento administrativo, ¿no? Finalmente tienen el Poder Judicial, ¿no? Ya que la administración pública se maneja de manera diligente y sobre todo en virtud al principio de legalidad, ¿no? En virtud al principio de legalidad es que se hacen todas estas publicaciones y bueno, también es un poco complicado en el sentido de que siempre va a existir este tipo de circunstancias, ¿no?, que van a permitir este tipo de cosas. Efectivamente, doctora, ha sido muy destacable, ha sido muy importante y enriquecedor los aportes, ¿no?, los comentarios, su experiencia que usted nos está brindando, a los amigos también que se encuentran en estos momentos, ¿no?, conectados, ¿no? Les indicamos que si llegamos a los 35 comentarios, vamos a sortear, ¿no? Vamos a sortear una beca integral para el curso de prescripción adquisitiva, que en realidad está muy interesante, ¿eh? Porque muchas veces nosotros, los abogados, consideramos prescripción y nos vamos de frente al Poder Judicial, sin tener en cuenta que existen procedimientos administrativos, los cuales tienen que agotarse previamente. Este es el caso, por ejemplo, de un procedimiento de prescripción adquisitiva de predios rurales, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido una experiencia muy enriquecedora, doctora. Finalmente, ¿qué comentario, ¿no? ¿Qué consejo les daría a usted a nuestros amigos colegas, ¿no?, a los ingenieros, ¿no?, a las personas técnicas que están en este mundo del saneamiento y sobre todo, ¿no?, en saneamiento de predios rurales, que es el tema que nos tocó tratar hoy día? Bueno, efectivamente, doctor, como usted lo manifiesta, a veces uno ha tenido la oportunidad de ver diversas solicitudes tanto de usuarios, de administrados, como de colegas abogados que solicitan, dicen, ¿no?, solicito titulación de mi predio con unidad tal, ubicado en tal lugar. Y muchas veces se les responde de que no es factible en este momento poder continuar con el procedimiento, ¿no?, porque no está dentro de nuestras unidades territoriales. Para conocimiento del público en general, las entidades formalizadoras trabajan de acuerdo a las unidades territoriales que programan anualmente dentro de su plan operativo institucional, de acuerdo a su presupuesto asignado. Así lo establece la norma. Nuestros lineamientos lo establecen así, ¿no? Y estos lineamientos son aprobados por nuestro ente rector, que es el INAGRI. Ahora, por ejemplo, si usted me dice, tengo un terreno que quedó en calidad de ausente en Moche, yo le voy a decir a usted, abogado, que no es factible continuar con el procedimiento, ¿no?, o iniciar el procedimiento de formalización o de titulación, porque el distrito de Moche no está dentro de mi unidad territorial, ni ha sido parte de la unidad territorial desde que en este caso la Libertad asumió las competencias, que ha sido
en julio del 2011, ¿no? Desde el julio del 2011 hasta la fecha, en el caso de La Libertad, es el gobierno regional quien tiene las competencias. Las fechas van variando de acuerdo a los gobiernos regionales a nivel nacional, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mi abogado me hacen la consulta y me dicen, mira, tengo un terreno en, vamos a decir, en el distrito de Tayabamba, y el gobierno regional pasó y yo no me he titulado? Abogado, yo quiero que usted me haga mi prescripción judicial. Hay una opción. La norma señala que vencidos los 18 meses desde que nosotros como entidad formalizadora hemos trabajado en su unidad territorial, el administrado lo puede solicitar de parte, o sea, ya no es de oficio, porque todos los trabajos que hacemos son de oficio, pero hay una excepción. Vencidos los pasados 18 meses desde que hemos realizado la segunda o tercera visita en ese sector, ya el administrado puede solicitar. Entonces yo, abogado, diré, mire, antes de ir al Poder Judicial, donde me van a pedir planos visados y un montón de requisitos que van a ser onerosos para usted, le voy a hacer todo el trámite ante el gobierno regional. Tendrá que pagar sus derechos de acuerdo al TUPA. Y el procedimiento en la vía administrativa obviamente es más corto que el procedimiento en la vía judicial. Genial, perfecto, doctora. Creo que eso nos ha quedado muy claro, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿no? Ya hablándolo criollamente, que vamos a pedir o vamos a presentar nuestra solicitud y va a ser inmediatamente atendida, ¿cierto? Y definitivamente esto pasa por una programación y de acuerdo a la manera progresiva y que puede manejar en este caso pues los gobiernos regionales. Definitivamente ha sido una bonita experiencia, ha sido también una buena entrevista con usted que nos ha desarrollado, ¿no? Este tipo de conceptos y también de procedimientos. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, no sin antes despedirnos de la doctora, ¿no? La doctora Nora, quien muy amablemente accedió el día de hoy para poder participar en esta entrevista, y a las personas que están interesadas en el curso. Bueno, va a empezar con fecha 26 y está interesantísimo, está muy interesante este curso y yo los invito por favor a que pidan un poco más de información a Indesa y van a ser absueltos, ¿no? Por mi parte, doctora, despedirme, un gusto haber estado el día de hoy con usted. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Ok, hasta el próximo sábado, ¿sí? Estimados amigos, que Dios me los tenga con bastante salud y sobre todo, cuídense, esta segunda ola definitivamente está un poco difícil y yo sí les invocaría un poco de conciencia, tratar de esforzarnos ahora, ¿no? En guardar un poco de distancia, que ya estamos tratando de superar esto y bueno, que Dios me los bendiga y que sobre todo tengan mucha salud, ¿ok? Hasta pronto. Hasta el otro sábado. Hasta luego, doctor.